Listo. Bueno, pues las aplicaciones de la visión artificial están para pues, facilitarnos la vida, para automatizar procesos, tareas repetitivas y dar solución a problemas de cualquier índole, incluso problemas sociales. Es el caso de Cognis, que es una empresa con base en Estados Unidos que recientemente recibe inversión, pues no poquita, ¿no? Sino unos 10 millones de dólares para poder mejorar su tecnología de visión artificial aplicada a la seguridad, detección de armas e incluso detección de anomalías. Y pues todo esto a través de métodos de visión artificial. Entonces van a mejorar su tecnología. Y bueno, pues esta empresa, por ejemplo, trabaja para organismos gubernamentales, para centros comerciales, incluso para escuelas. Es uno de los ejemplos del alcance que tiene la visión artificial y pues de los varios eh, puntos de oportunidad que tiene la tecnología. Así que bueno, pues bienvenidos a esta sesión número 4 del curso en donde vamos a estar trabajando sobre los puntos de interés en imágenes y también vamos a hacer nuestra aplicación de reconocimiento facial. Antes de esto, pues vamos a empezar con el cuestionario. Recuerden, para recordar puntos que veíamos la clase pasada, el cuestionario está relacionado con el tema del ruido en las imágenes. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos tipos de ruidos? ¿Cómo se llaman estos tipos de ruidos que podemos encontrar en imágenes? Es una pregunta de opción múltiple. Vamos a ver, ¿cuáles serían las opciones? Ruido gaussiano, ese fue uno. BGR es un formato de color, por lo tanto no es. El otro tipo de ruido también, si recuerdan, es de patrón fijo. Y de ese tipo de ruido se deriva el de sal y pimienta. Entonces, pertenecerían a la misma clase de ruido. El ruido de banda también es un tipo de ruido y ruido digital, ese sí no es una opción. Entonces, como tal, las respuestas eran gaussiano, patrón fijo, sal y pimienta es otro, o ruido de banda también. Que ese no lo estuvimos comentando mucho, pero sí es otro tipo de ruido. Ahora, de las tres técnicas de filtrado que vimos, ¿cuál es esta en donde se utiliza un kernel cuyos valores son el resultado de una función exponencial? ¿Cómo se llama este tipo de filtro? Ok, se trata del filtro gaussiano, ¿no? Es filtro que utiliza el proceso de la convolución sobre la imagen, pero el kernel es uno de tipo gaussiano. Ahora, ¿cuál es este filtro que reemplaza los píxeles con ruido con un valor de la misma ventana de la imagen que se procesa? La ventana es esta región, por ejemplo, de 3 por 3 píxeles o de 5 por 5 píxeles. Entonces, el del medio, en la nueva imagen, se reemplaza con un valor de la misma ventana, de 3 por 3 o de 5 por 5 o del tamaño que se defina.
Ustedes eligieron el filtro de promedio, pero ese filtro de promedio sí reemplaza el valor, ¿no? Que de los píxeles que contienen ruido. Sin embargo, el reemplazo no es con uno de los píxeles de la ventana. Por ejemplo, si esta es la ventana, este forma parte de una imagen. Entonces, de esa ventana se calcula el promedio, que es la sumatoria de todos, y se divide entre la cantidad. Pero ese promedio no siempre es uno de los valores de la ventana. Por ejemplo, si aquí tenemos 15 o 16, el promedio podría ser 16.5, ¿no? Y entonces lo redondeas y te da 17. O podría ser 14.3, ¿no? Y lo redondeas, bueno, ya te da 15. Pero no siempre ese promedio es un valor de los que está en la ventana. Podría ser diferente, sobre todo cuando el ruido tiene valores muy grandes o muy pequeños. Entonces, el, el filtro al que hacemos referencia aquí es el de mediana, porque para calcular la mediana lo que hacemos es los valores de los píxeles los ordenamos de menor a mayor y tomamos el de en medio. Entonces, forzosamente se toma uno de la misma ventana, el que está en medio, que es uno de los que más se repite o los que más se repite dentro de la ventana. Y esa es una de las ventajas del filtro de mediana sobre otros, que la atenuación puede ser mayor porque no se toma el promedio, no se toma otro valor, sino más bien es uno de estos, ¿no? Y estadísticamente, pues es de los que más se repite. Y esos, pues, los que más se repiten en una ventana, o suponemos que no es el ruido, sino son los píxeles que forman parte de la imagen, los que no son valores ruidosos. Y esa es la ventaja del filtro de mediana. Por eso es que funciona muy bien, sobre todo con ruido que es de tipo sal y pimiento, de patrón fijo. Bien. Entonces vamos a continuar. Estábamos hablando en el último ejercicio de los rasgos y características de los objetos. Esto nos sirve para hacer reconocimiento de formas. Y en lo que consiste es que nosotros definamos características que sean únicas de los objetos para que así estos se puedan encontrar en otras imágenes. Y pueden haber muchas características, pero no todas son útiles en la misma medida. Por ejemplo, si de estos objetos que son engranes, la característica que consideráramos fuera la forma circular, no sería un rasgo robusto porque con otros objetos que también sean circulares habría confusiones y que no necesariamente sean engranes. Los orificios también podrían ser una característica, pero si hay otros engranes que tienen orificios diferentes o que tienen más o que tienen menos, pues tampoco podríamos confiarnos, ¿no?, de los orificios. Pero la cantidad de dientes o la forma de los dientes son rasgos característicos de engranes. Y esos dientes los podemos definir como líneas que se cruzan o intersecciones. Por ejemplo, un diente pues tiene dos o cuatro, ¿no? Como depende cómo se vea, cuatro esquinas. Y esas esquinas pues están formados por contornos que se juntan. Entonces, por eso comenzamos por encontrar contornos en los objetos y una forma de hacer esto es a través del gradiente de las imágenes. El gradiente es la derivada de la imagen y esto es relativamente sencillo de programar porque el gradiente, la aproximación, no es más que la diferencia entre píxeles que están juntos, ya sea en eje X o en el eje Y. Entonces, solo hacemos diferencias y las diferencias cuando forman parte o son diferencias de píxeles que forman parte del objeto, del cuerpo del objeto, la diferencia es cero. Y eso también se ve en el fondo, pero cuando se está en el límite del objeto y el fondo, entonces ahí es cuando la diferencia ya no es cero y ahí es donde encontramos un borde, un contorno, forma parte del contorno. Entonces, así podemos encontrar los contornos en las imágenes. Después programamos este proceso que comienza por transformar la imagen a escala de grises. Tenemos esta imagen, después la binarizamos para quitar también como impurezas y facilitar el siguiente proceso, que es la convolución. La convolución, como es la diferencia entre píxeles, puede darnos como resultados píxeles positivos, negativos. Entonces, obtenemos el valor absoluto ya nos da
el blanco y negro solamente, ¿no? O la escala de grises y vemos el contorno del objeto. Entonces, esto ya lo habíamos hecho con el algoritmo de Sobel. Precisamente Sobel eh, calcula la diferencia de entre píxeles que están juntos, ¿no? Y lo hace como una convolución. Por eso es que el proceso de convolución en imágenes es importante porque está en varios métodos, ¿no? Entonces, aquí podríamos pensar en un pequeño kernel que tiene uno y menos uno y ese se convoluciona por toda la imagen para encontrar los contornos. Y también esto se puede en el eje Y. En el eje Y se mantiene X y se resta un píxel con el píxel de arriba. Entonces aquí el kernel también va convolucionando la imagen y va calculando ahí contornos. En el gradiente, cuando lo obtenemos en el eje X, nos puede servir sobre todo para obtener contornos que son verticales y el gradiente en Y ayuda a obtener contornos que son más horizontales. También es otra de las características. Y esto mismo lo obteníamos con el método de Sobel de OpenCV. Y hay diferentes algoritmos, ¿no? Entonces hablábamos, por ejemplo, de que en muchos de estos métodos lo que cambia es el kernel. Puede ser una variable que dependa de un valor z. Entonces, si z es igual a 1, podríamos estar hablando del Roberts, creo el que les comentaba aquí, Roberts, el algoritmo de Roberts. Si z es igual a 2, estamos hablando de Sobel. Y si z es igual incluso a este valor irracional como raíz de 2, entonces estamos hablando del Frey-Chan. Son diferentes algoritmos. Que también pueden encontrarse en OpenCV y lo mismo hacen, detectar contornos. Luego pasamos al siguiente rasgo o característica que también nos puede servir para definir un objeto y que ese objeto lo podamos rastrear. Son las esquinas. Entonces, en el caso del engrane, ¿no? Le decimos, bueno, los dientes están formados por esquinas, entonces podríamos saber que un cierto engrane tiene tanto número de esquinas. Y bueno, ya que nos decidimos por estudiar las esquinas, lo primero es otra vez definirlas matemáticamente. Entonces, en el caso de las esquinas, a diferencia de los contornos que decimos, bueno, los contornos es donde hay un cambio y por eso aplicamos la derivada. En las esquinas también hay un cambio, pero con la característica de que ese cambio es en diferentes direcciones. Por ejemplo, en este sentido, aquí hay varios cambios, ¿no? De el color del objeto y aquí el color del fondo. Entonces ese se genera ahí un cambio. Pero en esta otra dirección hay otro cambio. Aquí tenemos el color del objeto otra vez y aquí el fondo. Entonces vemos ese cambio, ¿no? Son regiones. Entonces se puede definir las imágenes como regiones con gran variación de intensidad en todas las direcciones. Para detectar esquinas en los algoritmos que existen, los tradicionales, funcionan también a través de la derivada de la imagen. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros algoritmos que funcionó por mucho tiempo es el de Harris. El algoritmo de Harris también calculaba el gradiente en X, el gradiente en Y, obtenía una matriz M con los valores de estos gradientes, que son aquí los LX, LY, estos son los gradientes de la imagen, y se definía un parámetro R, que era el determinante de la matriz M menos un valor K por la traza de M. Entonces resulta que cuando ese parámetro R se calculaba sobre la imagen, sobre los píxeles, ¿no? Sobre regiones de la imagen, y ese R, su valor absoluto era pequeño con respecto a un umbral, entonces significaba que la región era una región lisa, o sea que podía pertenecer al objeto o al fondo. Pero si R era un valor negativo, es decir, menor a cero, significaba que se estaba en una región que podría ser un contorno, o sea, un límite entre el objeto y el fondo. Y si ese valor era muy grande, por el contrario, también respecto a un umbral, significaba que se estaba en una región de una esquina. Entonces era como se podía encontrar ya sea un lado, una esquina o parte del objeto. De ese algoritmo Harris que funcionó por mucho tiempo, después llegó Xi, dos investigadores, Xi y Tomasi, que cambiaron el parámetro R, lo modificaron por una función que toma aquí el mínimo de delta 1 y delta 2, y estos deltas son los eigenvalores de esta matriz, de la matriz M. Pero también es un parámetro, ¿no? Que se calcula
al final de cuentas por regiones de la imagen, y si ese parámetro es más grande que un cierto umbral, se considera como una esquina. Entonces también la misma idea, calcular los gradientes sobre la imagen y hacer procesos para identificar si se trata de una esquina, se trata del contorno, se trata del cuerpo del objeto. Shi Tomasi, en el artículo donde propusieron su método para detectar esquinas, lo llamaron Good Features to Track, como buenas características o buenos rasgos para seguir, sí, para identificar. Y así es como se llama el método que está programado en OpenCV, el de Shi Tomasi, para encontrar esquinas, Good Features to Track. Entonces el que vamos a explorar, vamos a ver qué tal funciona. Para esto, pues vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, vamos a retomar ese ejercicio. Si ustedes van al Classroom, lo van a encontrar en trabajo de clase. Estamos en el tema 2, descriptores de imágenes, puntos de interés. Y dentro de puntos de interés, ahí viene el notebook. Es el que estamos trabajando la clase pasada. Recuerden, ¿no? Estábamos trabajando con una imagen que es cuadro 1 de un cuadro. Entonces les voy a pedir que preparemos ese ejercicio, otra vez que lo abran y hay que subir la imagen del cuadro. Y ya que tengan esto listo, el ejercicio, también ya que suban su imagen, ustedes me indican para que continuemos. Perdón, Joel, disculpa, ¿en qué parte está la de puntos del interés? No, no lo vi, fíjate, descargué otro de identificación facial, pero no, es el que viene. Sí, no, ese es uno anterior. Si estamos si te vas a la ventana inicial, el que viene ahí es el de identificación facial, pero el otro viene más abajo, incluso es el que dice T3, puntos de interés. Sí, estás desde la ventana inicial, Sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. ¿viste? Entonces, esa es ahí donde viene. Y la imagen, el del Quad 1, esa seguramente la tienen en descargas o en documentos. Es así, ¿verdad? Cuadro uno, ahí voy, un segundo. Ujú. Cuando ya lo tengan, lo que vamos a hacer es correr todo lo que habíamos hecho hasta donde nos habíamos quedado, que era prácticamente el valor absoluto de las imágenes. Entonces vamos a ejecutar bloque por bloque. Entonces ahí venían, ¿no?, los pasos. Esta fue la escala de grises. Además también redimensionamos la imagen, la hicimos más pequeña. Luego aplicamos binarización.
el gradiente de la imagen, con Sobel. Lo hicimos dos veces porque con uno lo obtenemos en el eje X, con el otro en el eje Y. Ahí aparecen. Y luego calculamos el valor absoluto con el método de Python de abs. También lo corremos y ahí aparece el valor absoluto. Y ya vamos a continuar a partir donde dice detección de esquinas. Entonces, para la detección de esquinas, vamos a ocupar alguna de las imágenes que obtuvimos con Sobel. Ya sea en el eje X, en el eje Y, cualquiera de las dos, si quieren en el eje X, con esta imagen. Es la que le vamos a dar como parámetro para que encuentre ahí las cuatro esquinas. Entonces, aquí estamos, ¿no? Detección de esquinas. La información que nos devuelve el método lo vamos a almacenar en la variable esquinas. Entonces, esto sería, fíjense, cb2 punto good features to track, así se llama el método. Good features to track. El primero, porque hay dos, ¿no? Uno que dice con calidad y este que dice good features to track. Vamos a utilizar el primero, que sería el algoritmo original. Entonces, aquí los parámetros igual son, primero, cuál es la imagen sobre la que se van a encontrar las esquinas. Sería la de Sobel X, pero con el valor absoluto. Sobel X, valor absoluto. Siguiente parámetro, ¿qué nos pide? El máximo número de kernels. Fíjense, vamos a definir tres parámetros más con los que vamos a controlar la calidad de las esquinas que se obtengan, porque por ejemplo, en imágenes, sobre todo si tienen alguna, por ejemplo, donde se corte la imagen, ok, donde se corte o donde pareciera que hay una esquina, pero en realidad no lo es, todas esas podrían ser como ruido, ¿no? Al final nosotros solo queremos encontrar estas cuatro que son las esquinas definidas, incluso aquí hasta a lo mejor se interrumpe la esquina, ¿no? Entonces todo eso puede afectar al sistema. Entonces estos parámetros van a ayudar a mejorar la calidad de esas esquinas y que no encuentre interferencias o ruido. Entonces, el primero nos dice el máximo número de esquinas. Si nosotros tenemos una imagen y sabemos o sabemos los objetos que estamos analizando y sabemos cuántas esquinas puede tener un objeto, eso es lo que colocamos acá. ¿Cuál sería el valor aproximado? Podría ser incluso pues mayor al número de esquinas para que así eh, en dado caso de que encuentre, o de que no vaya a encontrar menos, sino que encuentre las suficientes. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, que encuentre 5 esquinas, vamos a ver. Este sería el máximo número de esquinas. A lo más que me muestre 5, para que no me muestre esquinas que no sean definidas. Luego, siguiente parámetro es la calidad, un nivel de calidad. Este es un valor que va entre 0 y 1, con el que se controla la calidad. Por ejemplo, como les digo, ¿no? Puede que si aquí le hacemos un zoom, esto de acá sea una esquina, pero no tiene la calidad suficiente. La calidad suficiente son de estas que están de este lado. Entonces, eso es lo que controla ese parámetro, ¿no? Como qué tan definidas deben estar esas esquinas. Este puede ser entre 0 y 1. Entonces, lo pueden aumentar para que se aumente la calidad de la esquina, ¿no? 0.6, 0.7, 0.8. Luego, o 1 incluso. Luego, siguiente parámetro, aquí nos pide la distancia mínima entre esquinas, ese también es otro, porque por ejemplo, si nos muestra una esquina aquí donde no hay y otra acá, entonces aquí hay una distancia en píxeles que podría ser, por ejemplo, 20 píxeles. Entonces nosotros podemos establecer la distancia, por ejemplo, en 50, que por lo menos haya 50 píxeles de distancia entre las esquinas. Entonces esta ya no se contaría, ya no me mostraría esas, buscaría otras. Entonces a lo mejor de aquí a acá sí hay una distancia por lo menos de 50 píxeles. Entonces, también ese es otro parámetro, que la distancia mínima sea de 50 píxeles. Y bueno, después lo que se quiere es plotear
las esquinas, pero lo que voy a hacer primero es, voy a comentar estas dos líneas y voy a imprimir lo que devuelva esquinas. Ah, bueno, y puede que les aparezca este error, no sé si también les aparece. Déjenme checar aquí. Es un error al momento de ejecutar Good Features to Track que dice algo sobre el tipo, sobre la precisión. Ahí aparece uno CB8 o CB32F. No sé si les aparezca este mismo error. Sí, Eh, aparece el mismo error. Sí, eso se debe a la precisión en los números de la fuente, ¿no? Siempre que viene aquí source, SRC significa fuente, o sea, la imagen. Y siempre que aparece type es el tipo, la precisión de los números. Entonces nos dice que la precisión debe ser ya sea CB8U, o sea, estos son como enteros sin signo de 8 bits, o que sean de 32 flotantes de 32 bits. Entonces vamos a cambiar o vamos a forzar a que ese sea el formato. Entonces, eso tiene que ver con el parámetro de la imagen, la que procesa. Por eso aquí le voy a completar con sobre el x.apps.asType, con el método asType. Entonces aquí voy a establecer cuál va a ser el tipo de dato y lo vamos a dejar a, por ejemplo, una de las posibilidades, ¿no? Que es enteros de 8, Wint8. Que ese Wint8 es como este de acá, ¿no? Solo que ese es un tipo de OpenCV 8U. El U es de sin signo, un SIGNET, enteros de 8 bits, así. Entonces hacen ese cambio, as type, Wint8, y, y vamos a correrlo de nuevo. Y ahí ya me aparecen tres resultados. Aparece como una matriz que tiene varias entradas, bueno, tiene tres, y esas son las coordenadas de donde encontró las esquinas que cumplen con estas características. Solo encontró tres, no encontró cuatro. El máximo era cinco. ¿Cómo hacer para que encuentre más? Pues habría que modificar los parámetros. Por ejemplo, quizás reduciendo la calidad de las esquinas a un punto 5. Con un punto 5, vean cómo bajé la calidad y ya me muestra cuatro resultados, cuatro coordenadas. Luego habría que ver si esas coordenadas sí son las que nosotros esperamos, que sean las esquinas del cuadrado, porque podrían estar en otro lado, ¿no? Y, y podrían no ser las esquinas que buscamos. Entonces, para eso vamos a graficar, vamos a poner una anotación dentro de la imagen y mostramos la imagen con los puntos donde se encontraron las esquinas. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Lo vamos a, bueno, ya vi el resultado de las esquinas. Lo que voy a descomentar estas opciones, pero vamos a hacer primero una copia de la imagen donde vamos a hacer las anotaciones. A esa copia le voy a llamar Deri Profe, Copy, ¿sí? el good feature to track te devuelve los píxeles de las esquinas, ¿no? Ajá, las coordenadas. Ah, las coordenadas, ¿no? Ok, ok. Sí, eso lo que devuelve es dónde están, en X y Y. Nosotros pensamos que están aquí, que son estas coordenadas. Pero es lo que vamos a ver, vamos a verificar, porque podría ser, te digo, podría ser que una esquina la encuentre acá, ¿no? Y no, pues esa no es, debería estar más adelante. Entonces vamos a ver en dónde encontró las esquinas. Entonces vamos a hacer anotaciones. Vamos a crear una imagen, le ponemos unas anotaciones ahí en esas esquinas. Para eso, pues voy a hacer una copia, porque ya ven que las anotaciones todas se quedan, ya se quedan en la imagen. Entonces vamos a hacer una copia que sería con np.copy de una copia de la imagen Sobel-X apps, de esta imagen, sobre la que estamos trabajando. Hacemos una copia. Y luego vamos a hacer un ciclo, un for. Este ciclo va a iterar en cada par de coordenadas que encuentra en la variable esquinas. Por ejemplo, aquí 4, pero anteriormente encontró 3.
Entonces, para dejarlo todo en términos de la cantidad de esquinas que encuentre, podemos hacer lo siguiente, como for i in esquinas. O sea, por cada esquina, o incluso esta, si quieren, pueden cambiarle otro nombre al iterador, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es iterar en cada iteración del for, entraremos a una esquina. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Como un for each para cada esquina. Y bueno, ok, entonces hacemos eso. Para cada esquina de la variable esquinas vamos a construir cuál sería la coordenada x. Porque x, les digo que en OpenCV, esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y. Entonces x, y como esto está dentro de, fíjense, está medio raro porque es una matriz, pero dentro hay una, como si fuera otra matriz, que tiene una fila. Entonces, por alguna razón, bueno, por cómo te da la respuesta OpenCV, habría que hacer como lo siguiente. La coordenada en X sería de esquinas, o sea, de I, el valor que tengamos en la esquina, la coordenada 0,0, o sea que sería este de aquí, ¿no? La 0,0. Luego Y sería la coordenada 0,1, o sea, de 0, del elemento 0, pero ahora la coordenada 1, que sería este de acá. Si no tuviera otro par de corchetes como lo tiene aquí, podríamos hacer nada más I0 y I1. Pero como tiene ese otro par de corchetes, eso le agrega otra dimensión, entonces hay que indicar como que en esa otra dimensión, en dónde se encuentra y en qué posición, ¿no? Entonces tenemos estos resultados. Ya después de aquí vamos a hacer la anotación. Vamos a hacer unos círculos. ¿Qué les parece, no? Unos círculos, un circle, unos círculos en la variable, bueno, en la imagen del contorno. Después me va a pedir el centro del círculo. El centro es la coordenada XY. Entonces en X, Y, ahí está. Después me va a pedir el radio en píxeles. Vamos a poner unos pequeños circulitos. Entonces el radio no va a ser muy grande. Por ejemplo, radio 3. Y ya después, si vemos que son muy pequeños, lo vamos aumentando. El siguiente valor que me pide es si va a estar en negro o va a estar en blanco. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 1. A ver si con 1 aparece. Que serían blancos. Si vemos que no aparece ningún círculo, también lo podemos cambiar a 255, porque a lo mejor el 1 este, lo va a considerar como un valor oscuro por ser pequeño. Eso es si la imagen, los píxeles de la imagen están entre 0 y 1. Si están entre 0 y 1, un 1 es el blanco. Pero si están entre 0 y 255, pues un 1 es apenas un valor muy cercano al 0, entonces es prácticamente oscuro. Pero eso lo vemos ya que aparezca. Y el último valor creo que es el grosor de la línea, es el thickness. Por ejemplo, un grosor igual a 3, vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando termine el ciclo for, o sea, ya afuera del ciclo for, podemos incluso también imprimir la longitud de esquinas. O sea, cuántas esquinas encontró y cuántas deberían aparecer. Entonces esta parte, así ya completo, déjenme ejecutarlo para ver si se muestra. Aquí me aparece un error. Me dice que no puede como ahí hacer la traducción del centro, el center, para el círculo. Me lo arroja en la línea del círculo. Eso de que no puede hacer la traducción, puede que sea porque estos valores no son enteros. Pero incluso dice que tiene un tipo de dato mal, ¿no? Wrong, o que está mal. Entonces, puede que estos valores no sean enteros, que sean flotantes. Y aquí, por ejemplo, luego los valores flotantes son por
los que tienen punto decimal como Joel, 3.5. una pregunta. Ahí en el print, ¿el lent qué papel está jugando? ¿El lent esquina? Es uno de como Ah, de la longitud, longitud. ¿verdad? A longitud, ok. Sí, este nos va a decir cuántas, sí, cuántas entradas tiene la variable. Nos debería dar, por ejemplo, si encontró 4, aquí tendríamos que ver 4 por este len, de 4 pares de esquinas. Ok, gracias. Y bueno, para tratar de solucionar este error, vamos a asegurarnos de que sean enteros. Entonces lo voy a redondear. Esa sería una posibilidad que le redondeemos, que este sea round. Otra posibilidad es que lo transformemos a entero, que esto sea int y creo que así debería funcionar, ¿no? También que esto sea int. Déjenme checar. Ejecuto de nuevo. Ah, ya me aparece. Ya me aparece, pero sí me dice que encontró 4 esquinas, pero no las veo. Eso puede ser porque el valor 1, porque sea el valor 1 sea más bien que los píxeles estén entre 0 y 255 y un 1, pues es casi prácticamente 0. Entonces le voy a cambiar a 255. Déjenme ver si con esto ya. Ahí está, ya. Más o menos ya. Ya aparecen ahí donde están las esquinas. Entonces, eh, si necesitan esto, lo voy a pasar ahí en el chat, por si lo necesitan de ahí. Pero así quedaría. Y ya vemos dónde encontró las esquinas y sí las encontró donde esperábamos. Esas las podríamos poner de un color distinto. Ah, pues estamos trabajando con blanco, con el tono de grises, ¿verdad? Sí, por eso sí no los podríamos colocar de otro tono. ¿Ya les aparecen las esquinas, así como a mí? Sí, ya, ya. Bueno, entonces les digo, por ejemplo, anteriormente, cuando le habíamos colocado punto 7 de calidad, este es el de calidad, ¿no? Este es de cuántas máximo, este es el de calidad. Con punto 7 nos aparecían solo 3. Bueno, aquí ya, no, de hecho también 4, dice que 4, y esas son las esquinas, pero ahora ya no se ve tan bien. Como que se borra por alguna razón se borra el cuadro. Profe, ¿Sí? a mí me sale otra cosa diferente. ¿Qué te ¿Puedo sale? compartir mi pantalla? ¿Puedo compartir mi pantalla? A ver, vamos a verlo, sí. Espérate, deja lo activo. A ver. Ya. Mire, me sale así. Ah, sí, que ya está bien porque también me pareció. Fíjate, se supone que estábamos trabajando con la copia, Deri Copy. Entonces, cuando tú colocas los círculos, tú los estás colocando sobre la imagen original, que es la de Sobel X Apps. Sí, ahí donde tienes Circle, Ya. tienes la imagen de Sobel. Ahí debería ser la de Deri Copy. Ah, ok. Edit copy. Pero la de, fíjate, igual y te va a parecer lo mismo, porque ya se quedaron las anotaciones en la imagen original. Entonces, Ah, lo que te convendría es irte otra vez arriba donde se generó, de cero. no, donde se generó el valor absoluto. Eh, Baja más. Ahí. ah, Ejecuta nuevamente ese para que se creen las de valor absoluto. Ahí está, ya se crearon. A ver, ahora corre ese. allá. Ya Así. aparece, ¿no? Así. Cámbiale, si quieres, en lugar de 255, regrésale a 1. Vamos a hacer un experimento a ver si eso.
Ah, ok. ¿ok? Así. Sí, para que Listo. no se pierda. Ok, profe. Listo. Entonces, les dice, Joel, una consulta. Sí, fíjate que a mí me salían sí, los puntos, pero están en negro, no en blanco. Entonces, lo mismo que el compañero, yo no le había puesto sobre sobre el X, no puse el... Ah, tú sí, sí, estoy igual que tú en apps. A ver, sí, solo que yo me había equivocado porque las anotaciones, otra vez en donde dice circle, debería ser sobre Very copy, la copia de la derivada de la imagen. A ver, checa que este lo tengas. sí, ese no lo tengo, ahorita lo agrego. Ajá, que sea Very copy. Y yo igual, como ya Listo, coloqué, listo, ¿eh? Ya quedó. ¿te quedó? Sí, ya nada más me aparecen los cuatro círculos en blanco. Ajá. Bueno, por ejemplo, cuando yo le dejaba la calidad muy alta, .7, me aparecían círculos. No, me aparecían solamente tres y ya vi cuáles son, ¿no? Y pude identificar estos tres. Y luego, em, aquí le bajamos la calidad, ¿no? Que sea .5 de calidad, ya aparecen. Déjenme checar un aspecto y con ese terminamos. Se supone que esta imagen es de Ericopy, ¿no? Déjenme checar un aspecto. Voy a tratar de obtener cuál es el máximo en esa variable. El máximo de esa variable es de 4. Ah, fíjense, es de 4. Fíjense, como eh, recuerden que la imagen, ¿cómo se llama? Fíjense, aquí sucede, no sé si se hayan preguntado, pero ¿por qué los puntos no nos aparecen totalmente en blanco? ¿Por qué aparecen como en gris? Si se supone que tienen el valor 1 o el 255, fíjense, cuando tienen 1 aparecen en gris. Cuando tienen 255, si ustedes le cambian a 255, aparecen en blanco, pero ya no se ve el contorno de la imagen, el contorno del cuadro. Entonces, esto sucede porque como ese contorno fue el resultado de la diferencia entre píxeles, y lo que hice hace un momento fue obtener cuál era el valor máximo, y me dice que 4. Entonces, esos píxeles, aquí todo el fondo es cero, ¿no? Aquí todo es cero, pero en la línea, esos valores son de 4, a lo más. A lo mejor algunos tiene 3, en otros tiene 2. Entonces, cuando tú le colocas un objeto que tenga, y fíjense, ¿no? En la imagen original, otra vez voy a regresarlo a 1. Aquí este es el color, ¿no? O la escala de grises, en este caso. En la imagen original, los 4, los valores que son 4, los establece como la tonalidad más clara. Entonces, si tú colocas un valor de 4, un píxel, aquí píxeles de 4, se van a ver blancos con la tonalidad más alta. Pero si tú colocas un valor mayor, por ejemplo un 255, esta va a ser la tonalidad de claro más alto. Y entonces 4, pues, y ya se ve toda la escala, ¿no? Que 4, como está más cercano al cero, prácticamente como que desaparece. No sé si me da a entender. Y luego, si tú le colocas el 1, píxeles con valores de 1, la tonalidad más alta ahora es 4. Entonces, por eso es que estos unos no aparecen totalmente en blanco, sino que aparecen grises. Eso es porque en estas imágenes en escala de grises, la escala la escala de colores que uno ve se va modificando dependiendo de cuál es el valor más alto que encuentra. Por eso es que si yo le dejo aquí en lugar de 1 y 255, si yo le dejo 4, que este es el color con el que quiero que se pinte, ya me aparecen en blanco, porque 4 para esta imagen es el valor más alto en los píxeles que se encuentra.
Entonces, eh, eso lo sé porque calculé cuál era el máximo en la variable. Y el máximo me dice es 4. Si el máximo me dice es 255, entonces yo sé que las líneas están formadas por píxeles de 255. Y entonces si tú le colocas algo, dependiendo cuál sea la escala que tenga la imagen, ¿no? Pero tú le colocas algo mayor, entonces eso toma el valor más alto, el blanco más alto, y ya todo lo demás escala. Entonces puede que cosas desaparezcan. Por ejemplo, si estos son valores 4, pero aquí aparecen como blanco porque es el valor más alto. Pero si tú le colocas otros píxeles aquí que sean de 200, este va a tomar el valor más alto. Estos se van a ver en blanco y estos ya van a degradar su color. Se va a volver a como reescalar el aspecto visual. Eso es algo que, bueno, luego en ocasiones no nos damos cuenta, pero aquí sí. Profe, yo le Entonces, he puesto bueno, 0.5 y me salí bolitas negras 0.5 en donde. en el 4, me viene 4. Ah, es que 0.5, Es semejante al negro, pues, ¿no? sí, sí, esto ya estaría más cercano al negro, porque sí, 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 Cero es negro. ajá, cero es negro, ese sí no se modifica, a menos que cuando tiene lo más bajo que sería, si no fuera cero, sería un valor negativo. Pero en si tú pones valores negativos a la imagen, ya no se va a escalar en ese caso, sino que va a aparecer una imagen como estas. Estas imágenes son porque tienen valores positivos y negativos. Y se va a ver esa tonalidad de gris y de blanco y negro por los números negativos. Entonces el cero, ese sí no se modifica, lo que se modifica es cuál es el máximo. Si el máximo es 4, entonces ese es el valor más claro. Pero si ya llega otro valor más grande, entonces ese va a ser ahora el más claro. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que si yo me iba con la finta, me confiaba y aquí le decía, bueno, que se coloquen en blanco. 255 es el blanco. Pues sí se van a mostrar, pero ya no se me muestra lo demás, porque lo demás ya quedó muy. De hecho, sí debería estar, ¿no? Si uno se esfuerza, pues a lo mejor ve unas pequeñas líneas, pero pues sí hay una diferencia entre 4 y 255, prácticamente de 200. Entonces ya desaparecen esas líneas. Pero bueno, ya Con está. 10, profe, con 10 aparecen las líneas y el punto. Mire, ahí ya más. Ahí. Sí, sí, porque ahora si tú le colocas los círculos en 10, este va a ser el valor más claro. Y ya Claro. las líneas ya no son el más claro, por eso es que ahora ya se degrada. Ah, ok. Ok, bueno. No sé si tengan alguna duda sobre este tema de detección de contornos y de esquinas. Esto, te digo, te sirve para hacer detección de objetos porque tú puedes describir un objeto por la cantidad de esquinas, ¿no? Por ejemplo, pasan objetos que tienen 4 esquinas, pues siempre que encuentres 4 esquinas, significa que es un objeto cuadrado, ¿no? Es un disco. Y si tienes otro objeto que tiene 10 esquinas, siempre que tú encuentres 10, o a lo mejor tú pones un rango, si encuentro 10 esquinas, si encuentro 10 o desde 8 hasta 10, entonces eso significa que encontré otro objeto, ¿no? Un engrane. Y si algo no tiene esquinas, entonces significa a lo mejor que es algo circular. Entonces, si no tiene esquinas o tiene una esquina, por ahí, por interferencia o por ruido, es un objeto circular. Entonces tú puedes describir objetos en términos de sus esquinas. Y así se pueden hacer sistemas de En el caso reconocimiento. del engranaje, profe, es por la cantidad de lados, ¿no? El engranaje también se podría tratar como la cantidad de esquinas, como en este caso, ¿no? O sea, tomas tu imagen, un engrane, le aplicas la binarización, después encuentras contornos y puedes encontrar las esquinas. Aquí serían pues bastantes, ¿no? Bastantes esquinas, pero también puedes decir, bueno, si una imagen tiene cierto número de esquinas, por ejemplo, 50 esquinas, significa que es un engrane de tantos dientes. A lo mejor de 20 dientes, ¿no? 25 dientes. Eso es en cuanto a técnicas tradicionales. Uno pues se fija en esquinas, vértices y Claro. contornos. Ok. Para practicar este tema de la detección de contornos, también vienen unos retos. Por ejemplo, viene reto 2, detección de contornos y esquinas. Aquí ya viene todo el proceso. Por ejemplo, aquí pueden realizar la lectura de la imagen que es una signal, una señal. Si regresan a donde viene la información del ejercicio,
aquí, ven que hay otras imágenes, ¿no? Entonces la señal es esta imagen. Entonces igual la pueden leer, pueden escalarla a un cuarto, así como le hicimos, la transforman a escala de grises, obtienen la binarización aquí con CBT threshold, luego obtienen los contornos con Sobel, el valor absoluto del contorno, y las esquinas también aquí las obtienen con Good Features to Track y las pueden plotear. En esta imagen, o sea, prácticamente el mismo proceso que nosotros hicimos, pero para imágenes diferentes. Aquí ya está. Este es para la imagen de la señal. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas esquinas deberían encontrar? Cuatro. ¿Que serían cuáles estas? Ujú. Son 4 esquinas, ¿no? Exactamente. Luego también viene otro ejercicio para el trébol. En el caso del trébol, ¿cuántas esquinas deberían ser? Cuatro igual, ¿no? ¿4? ¿Seguro? ¿Estás de Mm, acuerdo, Mario? Ah, no. Ah, no. Seis. Por estas dos, Ajá. ¿no? Faltan. Entonces serían 6 esquinas. Sí, así es, así es. 6. La más difícil es la de la llave, porque esta tiene mucho ruido, ya se dieron cuenta, ¿no? Salió mal la impresión y tienen bastantes impurezas, pero que estas se podrían quitar a lo mejor algunas con la binarización, con el threshold. Podrían quitarse, porque sí van a aparecer en la escala de grises, pero ya con el threshold se reducen. ¿Cuántas esquinas serían para este ejercicio? 10. Vamos a contarlas. Podría ser esta ¿Ocho? una, Ah, sí, es cierto, esos, ¿verdad? Son dos. 10. Estas, y bien, por ejemplo, estas esquinas están más redondeadas, también eso lo va a dificultar, porque ahí la calidad a lo mejor de la esquina ya no es tan alta, pero serían, por ejemplo, estas de aquí otras, y esta de aquí también, ¿no? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 esquinas. Entonces, aplicar el mismo proceso, pero esas imágenes, ahí vienen ya parte del código, solo tienen que completar, con lo mismo que hicimos, siguiendo la metodología. ¿Vale? Esto igual no tienen que hacer todos, pueden elegir uno, si quieren dos, y ya lo hacen para practicar más. ¿Cómo ven? Ok. Está bien, profe. Vale. Muy bien, Joel. Gracias. Profe, una consulta. Esto Sí, es, esto, esta técnica es siempre para comparar, siempre para objetos iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, llaves, que son de las mismas formas, ¿cierto? sí. Porque yo tengo ya el patrón, ¿no? Ah, son cuatro esquinas, son cinco. Pero Ujú. si ya tengo otra llave que ya tenga más esquinas, ya no aplica pues esto, ¿no? Sí, porque bueno, ahí, o a menos que tú tengas caracterizado, ¿no? Pues si son 5 esquinas es una llave tal. Si son 7 esquinas es otra llave. O sea, que tú Claro. tengas eso caracterizado para que así, sea, en un proceso anterior tú caracterizas cuántos objetos son, cuántas características, o sea, como eso lo pones también en la programación para que sepas, ¿no? Bueno, sí. O a lo mejor que tengas dos clases, ¿no? Si es la llave que tú quieres y si es cualquier otra llave, pues que tenga cualquier número de esquinas diferentes, sería otra llave diferente. Ya depende de cómo lo trates, pues ya tú puedes definir tu dataset, así como sí, Ujú. tus características, ¿no? De si es tal llave, o puedo detectar 3 tipos de llave, o solo dos, o solo 5. Pero uno por uno se tiene que caracterizar. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, entonces,
Pues si no, estas técnicas pues sirven para encontrar contornos, para encontrar esquinas, que son puntos de interés que nos pueden servir para encontrar ciertos objetos. Vamos a hacer otro ejercicio, otra aplicación, un poco más complejo, pero en donde la idea permanece, la idea de la convolución y de los filtros que encuentran, o sea, los filtros que encuentran esquinas o que convolucionan la imagen, que encuentran contornos. Entonces, el siguiente ejercicio es el reconocimiento facial. Consiste en que tengas un sistema que primero encuentre tu rostro y después sepa que se trata de ti o se trata de tal persona. Para para esta aplicación vamos a ocupar otros métodos de OpenCV que también son muy buenos, son muy precisos y son muy rápidos. Y están basados en el trabajo de dos investigadores que lo propusieron en el 2001. Es, eh, Este método pues también está relacionado con convolución de imágenes sobre kernels para detectar objetos y inicialmente el, el método pues se había desarrollado para encontrar rostros, pero ya después también se le vio aplicación en encontrar otro tipo de objetos diferentes, entonces están sus versiones para rostros, para placas de autos, por ejemplo, para ciertos objetos están definidas estas versiones. Es un método que se caracteriza por ser rápido, por ser por ser ligero, por poder procesar, eh, por así decirlo, en tiempo real. Entonces, pues se trata de los hard features, bueno, clasificadores en cascada, así se conocen estos métodos, clasificadores en cascada, pero que están basados en características o en features hard. Este de hard también es por el profesor e investigador que propuso anteriormente en un trabajo previo al de ellos esos kernels, esos filtros que podrían encontrar características en el rostro, principalmente en la parte de los ojos, en la nariz y en la boca. Para encontrar un rostro, en este tipo de técnicas, pues no es necesario eh, convolucionar, bueno, encontrar el número de esquinas o la forma del contorno en todo el rostro, sino solo en ciertas partes como son los ojos, la nariz o la boca. Ahora, los kernels que se utilizan se definieron, son 4 y son estos que aparecen en pantalla. Bueno, son como estos. No recuerden que estos kernels significan que, por ejemplo, aquí hay un valor positivo, a lo mejor este es un valor negativo y el otro vuelve a ser un valor positivo o viceversa. O sea, el blanco significa un valor y negro significa otro valor, ¿no? Pero son, al final de cuentas, son kernels. Entonces, esas son las características hard. Los features hard son estos, son los kernels. Entonces, con cada kernel se convoluciona la imagen, tratando de encontrar, pues, características que hagan al rostro. Ahora, solo son esos 4 kernels. ¿Cómo funciona el método? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Tú tienes una imagen donde hay un rostro, pero puede ser a lo mejor el cuerpo completo de la persona. Lo que tú quieres encontrar es la zona donde está el rostro. Entonces, en el procedimiento original se toman regiones de 24 por 24 píxeles. O sea que estos cuadros son de 24 por 24 píxeles, ¿no? Tomas uno, este de acá, y entonces le aplicas a través del proceso de convolución o convolucionas con cada filtro. Hay algunos filtros de estos que pueden encontrar, por ejemplo, la forma de la nariz o la forma de la boca, la forma de los ojos, de estos filtros, ¿no? Entonces, estos son los que convolucionan. Son filtros diferentes. Si se tienen cuatro, cuatro filtros, ¿no? Y se tiene una región de 24 por 24 píxeles, aquí imaginemos esto como una cuadrícula, ¿no? De 24 por 24.
¿cuánto procesamiento, cuánto cómputo se debería de, o se tendría que ejecutar? Bueno, pues es bastante el poder de ejecución, pero bueno, una vez que se está haciendo la convolución, por ejemplo, ¿no? Se convoluciona un filtro sobre una imagen. El resultado de la convolución, ustedes saben, son, al final de cuentas, son números. ¿Cómo se sabe que se, que el resultado de la convolución significa que la imagen tiene un rostro? Bueno, porque eh, hay un umbral que se define, entonces, si tú convolucionas la imagen en cierto punto, en cierta región, y ese valor, aquí estaría representada la convolución como una operación de producto del filtro por la imagen. Si es menor a un umbral que se define, entonces significa que se tiene un rostro. Si no se cumple la condición, no se tiene un rostro. Por ejemplo, aquí, en estas regiones, no se cumpliría la condición que está definida matemáticamente. De este lado sí se cumpliría la condición, porque aquí sí hay un rostro. Entonces así es como se hace la clasificación. Al momento de hacer la convolución, se hace la evaluación, se compara con ese umbral que está definido. Si es positivo, tiene un rostro. Si no es positivo, no tiene un rostro. Pero les hablaba sobre las posibilidades, porque imagínense, tienen una región de 24 por 24, toman un kernel, son cuatro, son estos cuatro kernels, toman uno y lo convolucionan en esta región. O sea, hacen la operación aquí de multiplicación por esta región. Y luego lo recorren un píxel más, y lo recorren otro píxel más, lo recorren otro. Todos esos son operaciones, ¿no? Son son cálculos que se hacen. Vamos a tomar en cuenta que una operación de convolución es aquí tomar el kernel y convolucionarlo en esta región. Esa sería una operación. Cuando te recorres, esa sería otra operación. Y así sucesivamente te vas recorriendo y vas haciendo diferentes operaciones. Eso solo con un kernel. Pero luego tomas el otro, que es diferente, y haces también, ¿no? Aquí, después acá, o sea, todo hasta terminar con la pequeña región de 24 por 24 y así te vas con el siguiente, con el siguiente. Pero además esos kernels pueden aumentar de tamaño. Por ejemplo, este kernel podría ser uno que considera 3 píxeles. Aquí está un píxel, dos, este es el tercer píxel. Pero este kernel de aquí a lo mejor considera 6 píxeles. Estos dos, o sea, es un kernel más grande, donde se procesan 6 píxeles. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este a lo mejor es otro donde se procesan 4 por 3, 12 píxeles. Entonces, de cada kernel, también hay un kernel, hay diferentes tamaños y todos tienen que convolucionarse sobre la imagen. Entonces, al final de cuentas, todas las operaciones de convolución que se hacen con todos los kernels en todos sus tamaños son aproximadamente 160,000 operaciones. Eso es lo que está reportado, son 160,000 operaciones de convolución. Entonces, si se tienen que hacer 160,000 operaciones de convolución, el método no sería suficientemente rápido como para estar en sistemas de tiempo real, ¿no? Como en tu celular, así haciendo detección, o en pequeñas placas como Raspberries, ¿no? Como Jetson, ¿no? O Arduinos, así, no sería lo suficientemente rápido. Entonces, ¿cómo le hicieron para eficientar o para agilizar este proceso? Bueno, pues esa fue como que en parte el aporte de los dos investigadores, porque los filtros ya estaban propuestos. Entonces, se encontró que solamente eh, bueno, se hizo un estudio y se determinaron cuáles eran, de todas las posibilidades, los kernels estratégicos. Entonces se encontraron algunos, por ejemplo, imaginémonos, se encontró que este es estratégico, este de aquí, este otro y este de acá. Entonces se encontraron solo algunos y además se encontró la posición donde era más estratégico. Por ejemplo, a lo mejor este kernel es estratégico cuando se convoluciona en esta región. Y si se convoluciona por acá, por acá, por acá, pues no importa. Pero si se convoluciona aquí,
en ese tamaño, sí es un buen indicador eh, de si hay o no un rostro. Entonces, así fue como se eficientó. No se hacen las 160,000 al final operaciones de convolución, sino solamente menos de 10,000. Son como 6,000, me parece, entre diferentes tamaños de kernels y posiciones. Entonces, esa es la clasificación en cascada con filtros HAR. Se tienen bien diseñados unos kernels de una cierta configuración en un cierto tamaño y se multiplican por una cierta parte de la imagen. Si el kernel nos dice que ahí hay un rostro, pues le podemos hacer caso. Y si nos dice que no hay un rostro, pues ya lo descartamos. Entonces esto funciona así, ¿no? Se van pasando pruebas. Entonces va el primer kernel, ¿no? Se convoluciona en su punto estratégico. Y a lo mejor esto me dice, no, pues sí, hay un rostro. Luego va el siguiente. Antes de decir que si hay un rostro en esa región, pasa el siguiente kernel en otro punto estratégico y me dice que sí. Y pasa el siguiente, no, perdón, pasa el siguiente, de acá, en donde, acá por aquí, ¿no? Otro punto estratégico y me dice que no. Y entonces hay algunos que me dicen que no, otros que me dicen que sí, pero si son más los que me dicen que no, pues ya descarto el que la imagen tenga un rostro. Pero en el otro caso, donde sí hay un rostro, aquí van a haber más, van a ser muchos los que me digan que sí hay que sí hay un rostro. Entonces al final digo, bueno, pues sí, esta imagen pasó la mayoría de las pruebas, esta región, y quiere decir que ahí hay un rostro. Y así es como se encuentra el rostro. Se van analizando pequeñas regiones de la imagen. Si pasan todas las pruebas de los filtros, entonces se dice, ahí hay un rostro. Si no, se descarta. Por ejemplo, aquí esta se descartaría porque sí hay un rostro, pero no está completo. Aquí sí está completo. Así funcionan este tipo de clasificadores en cascada con filtros HAR. Los filtros HAR son estos. Y así está definido en OpenCV. Ya está definido el método, entonces tú lo ejecutas y te encuentra la región donde hay, hay un rostro. Como ven, si queda en términos generales clara el proceso de Profe, filtros HAR. Sí, sí, excelente. sí, en general sí. Sí, gracias. Profe, pero este es solamente para detectar si es o no un rostro, ¿no, profesor? Sí, si es o no un rostro. Este no te dice, este rostro es De de, Juan. sí, de Oscar, ¿no? De Joel. No, no, ese es otro Ya, pero proceso, esta es es la otra primera parte. etapa, pues. Esta sería la primera etapa, pues, ¿no? Así es, Saber que es un rostro. exactamente. Las aplicaciones de visión, a veces les decía, creo que en la primera clase, a veces son, no es una aplicación única, sino que son varios módulos. Entonces, lo primero que hacemos aquí es encontrar primero el rostro. Ya después vemos de qué forma hacemos la identificación, pero primero tenemos que hacer una detección. Es algo, de hecho, ahora que lo mencionas, bueno, aquí voy a pasar. O sea, hay diferentes tareas. Está, por ejemplo, el reconocimiento o detección. Cuando ustedes escuchan reconocimiento o detección, significa encontrar. Entonces yo encuentro un rostro. Esto es como en las cámaras, ¿no? Que tú enfocas y en algunas cámaras te va mostrando ahí los rostros que encuentra. Entonces le está encontrando. Y la otra parte es la identificación. Este es ya decir, bueno, ese rostro se trata el rostro de Joel o pertenece a Joel, que es como ya los sistemas de acceso, ¿no? Que te toman una imagen y saben que eres tú. Ya esa es otra aplicación diferente. Entonces vamos a llegar a la identificación, pero primero tenemos que pasar por el reconocimiento, por la detección. Entonces vamos a aplicar los filtros HAR para encontrar rostros en imágenes. Por eso es que les pedía sus imágenes. Espero que las hayan traído. Vamos a utilizarlas. O si no, pues van a trabajar con la que yo tengo. Eh, si ustedes entran a el Drive, a su Drive, el que tienen asociado a su cuenta, por ejemplo, este es el Drive, este es el mío, este es mi Drive. Yo les compartí una carpeta hace rato por la tarde.
si ustedes van a su Drive primero y entran a compartido conmigo, van a encontrar o deberían encontrar ahí una carpeta que dice identificación facial B6 en compartido conmigo. Entonces primero quiero que entren a su Drive y me digan si encuentran esa carpeta en Sí, sí, compartido. la encontré. Pero en el caso yo sí tengo tres fotos Ah, bueno, mías, entonces esas utilizo, ¿no? sí, pero Correcto. las van a subir a esa carpeta. Pero antes, o bueno, Perfecto, perfecto. antes de que la suban, o si ya la subieron, bueno, no hay problema. Algo que necesitamos hacer es crear un acceso directo a esta carpeta, porque desde Collaboratory podemos acceder a los archivos de Drive, pero no a los que están compartidos. Entonces tenemos que generar un acceso directo y ese acceso directo lo vamos a dejar en mi unidad y de ahí va a acceder hasta compartido conmigo. Entonces lo que tendrían que hacer es seleccionan la carpeta, dan clic derecho y seleccionan añadir acceso directo a Drive y les va a aparecer ahí, por ejemplo, mi unidad. Ahí, en esa misma unidad, dan clic en añadir acceso directo y ya dice, ¿no? O sea, añadir acceso directo añadido a mi unidad. Cuando se vayan a su unidad, ahí va a aparecer el acceso directo. Así, fíjense. Identificación facial, B6, este es el acceso directo. Y eso sería todo. Bueno, ya después ahí le suben su imagen. Aquí ya aparecen dos que son las mías, pero ustedes aquí subirían las suyas. De preferencia escriban su nombre. Bueno, ya la subieron. Aquí le cambio el nombre. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí el nombre. Estas son de Mario. Voy a Sí, poner son mías, son Mario mías. 1. Esa es la imagen 1 de Mario, porque también eso nos va a ayudar a saber pues, de quién son cuando ya hagamos la identificación. A esta le vamos a poner, también es de Mario, pero es la 2. También le cambiamos. Este es de Mario, es la 3. Sí, ya está. Y bueno, aquí subes también tu imagen, tus imágenes, Oscar, si es que lo tienes, si no, bueno, ya después, pero mientras con estas nos van a servir, ¿no? Esta es una, esta es otra, es otra. Ok, perfecto. Bueno, si ya crearon el acceso directo a su unidad, ya subieron la imagen, vamos a abrir el notebook ahora sí. Entonces, el notebook es el que sí viene al inicio, el de identificación facial. Entonces entran a la tarea y abrimos el notebook. Sí, listo, listo. Ok. Si ya está listo, me indica. Profe, tengo que hacerle un acceso directo a la carpeta de identificación facial, ¿no? Y lo pongo en la unidad raíz, ¿no? Exactamente, en la unidad raíz. Y ya con eso. Ya, eso sí. Mi foto no tengo mi. Ahorita voy a buscarla, profe. Ok, pues mientras, si quieres, trabajamos. No lo vamos a Ya. terminar hoy, pero Ah, ya, ya. mientras, Y por mientras, por mientras. trabajamos. Entonces vamos a ejecutar la parte de las bibliotecas, ahí no hay mayor detalle. Luego viene, dice carga el modelo preentrenado. Este método el de clasificación en cascada, este, se configura con un archivo que cuando se instala OpenCV, ese archivo también se descarga. Aquí, por ejemplo, ya se tiene el archivo descargado. Si ustedes trabajan localmente instalando OpenCV, también se instala este archivo. Entonces, este siempre se tiene, no se descarga de ninguna parte, este ya está. Entonces, déjenme
Sí. El método es, lo que primero vamos a hacer es definir el modelo, el que detecta los rostros. Ese es a través de Cascade Classifier, así se llama, ¿no? Clasificador en cascada. Y dentro lo que tiene es cb2.data.hard cascades. Esta es una ruta, de hecho. Eh, déjenme ver si podemos hacer esto. Esa es una ruta, fíjense. No lo tienen que hacer esto que yo hice, pero si uno ejecuta esto de CB2 Data Hard Cascade, es una ruta, o sea, es un string que me lleva a esa ruta. Ahí es donde está guardado este archivo, que es Hard Cascade Frontal Face Alt. Viene en esa ruta. Entonces, esta es una ruta pues que está en el servidor de Google, ¿no? Pero entonces, aquí lo que yo estoy indicando solo es una ruta, pero que formé con esta variable y con el nombre del archivo. Son unos archivos XML los que están en esa ruta. Y hay algunos que tratan sobre el rostro. Este que vamos a ocupar se llama así Hard Cascade por el clasificador, por los features, por las características hard. Frontal Face porque encuentra la cara frontal y termina en XML. Con ese archivo se define el clasificador en cascada. Esa es la definición. Más adelante vamos a ocupar a lo mejor otros archivos que vienen en esa otra ruta y aquí va a cambiar. Entonces ya no van a ser para detectar rostro, pueden ser para detectar una persona completa, para detectar incluso rostros, pero de animales, creo que incluso hasta eso se puede detectar. Profe, internamente ese archivo XML que guarda patrones, Guarda eh, el algoritmo. sí, guarda el algoritmo, o sea, son los parámetros que generan el algoritmo. Una forma de verlo. O sea, son sí, prácticamente son el algoritmo mismo, el modelo mismo. Más se conocen como modelos. Pero Ah, los modelos ok. pues son como el algoritmo, o sea, ya tiene todas las características este, que, que forman el algoritmo para encontrar otros. Por ejemplo, en algunos casos, cuando estos algoritmos son redes neuronales, lo que tienen son valores numéricos que representan las conexiones de las neuronas, los pesos sinápticos. Entonces, como tal, son los que tienen toda la información del modelo, sus parámetros, cómo detectan, o sea, toda la información. Sin este archivo no se podría crear el modelo, no se podría utilizar. Ese es el importante. Pero estos vienen por defecto en OpenCV. Entonces ya con eso lo definimos y ya está listo, prácticamente está listo para encontrar rostros. Ahora, como las imágenes están en esa carpeta del Drive, tenemos que conectarnos al Drive. Para eso es el siguiente bloque. Ustedes lo ejecutan, les va a decir que permitan el acceso a sus archivos. Le van a dar que continuar con la conexión. Si tienen varias cuentas, ahí les va a aparecer qué cuenta quieren asociar. Debe ser pues, a la que están, desde la que están trabajando, ¿no? Desde esa cuenta le dan permitir a todo. Y ya les va a decir que el Drive se ha montado, ¿no? Que ya está montado. Cuando eso sucede, cuando ya se logra conectar con el Drive, si ustedes se van a los archivos de Collaboratory, aparece una carpeta que dice Drive. Y desde esa carpeta ustedes la pueden abrir y aquí van a ver sus archivos. Bueno, van a ver otra que es My Drive, o sea, su Drive. Y dentro todo lo que ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo todo estas, ¿no? Y aquí es donde debe de aparecer el acceso directo. Aquí ya lo va a considerar como una carpeta más a identificación facial B6. Y ahí aparecen nuestras 5 imágenes que ya tenemos. Profe, ¿y por qué no lo subimos acá de frente al Collabority? Porque En vez de, tendríamos que subirlo, por ejemplo, la siguiente clase que uno por uno. Ok, sí tendríamos que subirlo uno por uno y siempre que vayamos a utilizarlo, se va subir a borrar. porque se Ah, borran. Entonces ahorita la subimos y ya después ok. a la mañana quieres volver a correrlo, pues vas a Se necesitar la pierde la señal. conexión, ¿no?
Sí. Ajá. Entonces, para eso mismo. Ah, pero sí se puede, ¿no? Yo pensé que era. Sí, Ya, sí se puede. ok. Pero para no estar batallando siempre, pues las leemos desde el Drive. Entonces vamos a Listo. hacer lectura de una de las imágenes. O sea, la leemos y vamos a convertir de BGR a RGB, que es lo que siempre hacemos para que la podamos primero visualizar en la imagen, para ver si sí lee esto correctamente esas imágenes desde el Drive. Entonces, acá la ruta de la imagen, por ejemplo, la ruta de la imagen es a la carpeta de identificación facial B6. Y para obtener esa ruta completa, lo que pueden hacer es que van a la carpetita aquí, van a los tres puntos y en los tres puntos seleccionan copiar path o copiar ruta, si les aparece en español. Copiar path o copiar ruta. Tres puntos, copiar path o ruta. Y eso lo van a pegar. Pueden colocar unas comillas simples o dobles y dentro de esas comillas control V y pegan la dirección, fíjense. Esto les dice que hay Content, Drive, My Drive, Identificación Facial, B6. Esa sería la ruta a la carpeta. Y ya al final le completan con una diagonal ustedes. Entonces, aquí cuando las imágenes las subimos a Collaboratory, pues aquí solo colocamos el nombre de la imagen, pero ahora como están en una ruta en el Drive, entonces para leer la imagen tendríamos que, por ejemplo, aquí después de ruta tener joel1.png, ¿no? Entonces, la ruta sería así, joel1.png. Pero lo que vamos a hacer es dejar la ruta solamente hasta la carpeta de identificación facial B6 y aquí formar lo siguiente, o sea, formar ruta más y otro string, joel1.png. Este sería ya el nombre de la imagen. Así porque esta variable de ruta la vamos a ocupar más adelante, pero la ruta solo a la carpeta. Y aquí ya para leer cada imagen le completamos la ruta con el nombre. Y lo demás ya viene definido, ¿no? ¿Qué hacemos? La conversión a formato de BGR a RGB y mostramos la imagen IMG con Accent porque es una imagen a color. Entonces, ustedes pueden cambiarle aquí el nombre a otra imagen. Por ejemplo, tú, Mario, que tienes tus imágenes, puedes cambiar en lugar de el mío, Mario 1 y con la extensión, tus imágenes son JPEG, JPEG, JPEG. Y ya les debe de aparecer. Entonces, cuando les aparezcan ya sus imágenes, ustedes me indican si ya pueden ver ahí una imagen. O si les aparece ahí un error, lo checamos porque a lo mejor no se conectó bien. En mi caso, listo, ¿eh? Profe, yo estoy viendo nomás porque me he trazado al momento de buscar el acceso compartido. Tenía un montón de carpetas y no encontraba la suya y ahí me tracé. Entonces, yo siga nomás, profe, lo estoy viendo. Ah, bueno. De hecho, no hemos hecho mucho más que pues, a ir corriendo, definiendo acá y a crear el acceso directo. Pero bueno, entonces, como ya todo está listo, les digo, aquí se define el modelo, ya solamente hay que utilizarlo a través de Face Cascade, ¿no? Entonces, así le llamé al método, ¿no? O al modelo. También le podría haber llamado como clasificador o detector, ¿no? Algo a lo mejor más acorde, pero lo llamé Face Cascade. Bueno, entonces, vamos a hacer la detección de rostros. Entonces sería Face Cascade, punto, el método es detect multiscale. Hay varios métodos, pero vamos a ocupar el primero, el que es nada más detect multiscale. Este se llama detect multiscale, o sea, en múltiple escala, porque además de todo lo que vimos de la clasificación con los filtros estratégicos, se escalan las imágenes, se hacen más pequeñas. Entonces se buscan los rostros en la imagen original, pero luego también en imágenes que son más pequeñas.
por ejemplo, que son 10% más pequeñas cada imagen, ¿no? Y esto sirve para encontrar rostros a lo mejor que sean pequeños o que sean más grandes. Y, y por eso lo de multiscale, en múltiples escalas. Entonces, acá vamos a colocar los parámetros. El primero sería la imagen sobre la que va a hacer la detección, que es IMG. Entonces, vamos a colocarle ahí IMG. Segundo parámetro nos dice el factor de escala. Entonces, el escalamiento, que les digo, no puede ser en 10%. También se puede controlar. Le puede decir, nada más escálalas al 20%, o sea, 20% más pequeñas. 20%, aquí 20% más pequeño, 20% más pequeño, o 10%, 30%. Eso es lo que se indica. Entonces, eso se coloca con un 1 punto y el siguiente número sería el porcentaje. Por ejemplo, 1.1 sería 10% o 1.10, ¿no? 10%. 1.20 sería 20%, el escalamiento. 1.3, 30%. Así como en el de, estos son parámetros para controlar para ajustar la detección. Y lo último es, aquí en los parámetros, el último es el mean neighbors. Como este método hace detecciones en varias escalas y además en varias regiones de la imagen, puede que al final se encuentren, por ejemplo, en esta pequeña región, diga que hay un rostro, pero también en esta otra, y a lo mejor también en esta otra. Entonces, todos esos son como vecinos que dicen, ahí hay un rostro. Y, por ejemplo, puede que a lo mejor aquí encontró también un rostro, ¿no? Pero este fue un falso negativo. En realidad no hay un rostro ahí, pero solo apareció un cuadro. Entonces, la cantidad de cuadros me indica, pues, qué tan probable es que sí hay un rostro. Entonces, uno puede decir, bueno, quiero ver cuántos rostros, quiero detectar rostros, pero que tengan por lo menos 3 cuadros ahí juntos, 3 cuadros vecinos. O que tengan 4 cuadros, ¿no? O que tengan 5, o que tengan 2 cuadros por lo menos. Ya si tienen un cuadro, pues ahí podríamos ver muchos errores, o sea, de que, aquí erróneamente se encontró un rostro, por acá también, pero estos no son. Entonces, ese es otro factor. Es como el mínimo número de esquinas, ¿no? Aquí el mínimo número de rostros en una cierta región. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 3 y vemos qué nos da como resultado. Voy a imprimir print el resultado de rostros. Esto fue lo que hice. Entonces, esta es la imagen, este es el factor de escala en 30% y esta es la cantidad de rostros mínimos que se tienen que encontrar en una región para decir que ahí hay un rostro. Ejecuto esto y vean cómo me da un resultado. Sí encontró un rostro. ¿Estas qué podrían ser? ¿Qué se les ocurre que podrían ser estas cifras que aparecen? Las coordenadas, ¿no? Y la escala de colores, o la paleta de colores. Em, las coordenadas, vamos a quedarnos hasta las coordenadas. Sí son coordenadas, pero son 4, ¿no? ¿Y por qué 4, no? Si una coordenada solo son un par, bueno, porque para encontrar un rostro no es un punto, no es una Cuadrado. esquina, es un cuadrado, ¿no? Entonces, acá lo que nos da son los primeros dos valores, me dicen la coordenada de la esquina. O sea, me dicen esto, ¿no? X y Y, me dicen aquí dónde está, dónde empezaría ese rostro. Y las últimas dos cifras me dicen el ancho y el alto que tendría ese cuadro donde está el rostro. Entonces ya con eso uno puede colocar la anotación, el cuadrito. De otra forma no podríamos, a menos que el método diera la otra esquina aquí, ¿no? Que diera un X1 o un X2, un Y2. Esta sería la otra posible. Y entonces ya con 2 puntos también puedo crear el cuadro. Pero esto lo que me da es X, me da Y, me da el ancho
y me dé el alto. Y ya con eso vamos a hacer el reto uno, colocar el cuadro delimitador. A mi hijo él me da 3 vectores, fíjate. Quiere decir que encontró 3 rostros. Ah, ok, ok, ok. Ajá, que encontró Ahorita vamos a ver dónde los encontró. Vamos a colocar aquí el cuadro delimitador. En tu caso van a ser, vamos a dejarlo de forma general para que si encuentra más, pues te diga ahí dónde están. Entonces, eh, aquí también, esto es lo mismo como en las esquinas, podemos hacer un ciclo que itere en cada par de coordenadas. Y en cada par, pues me coloque un cuadro. Lo mismo que hicimos con las esquinas. Entonces, aquí sería for, podemos hacer esto. For X, Y, W y H, o sea, para X, Y, el ancho y el alto, in rostros, en la variable rostros, así como en las esquinas. Entonces vamos a formar aquí la coordenada, o más bien vamos a colocarla de una vez, la anotación CB2. Igual tendremos que hacer una copia de la imagen, ¿no? Pero vamos a dejarla así, sobre rostros. De todos modos, esto solo lo vamos a ocupar aquí, ya después hacemos el otro proceso. Entonces sería CB2 punto, un rectángulo. Vamos a colocar un rectángulo en la imagen rostro. ¿Cómo se llama la imagen? Perdón. La imagen se llama IMG. Yo creo que sí sería mejor conveniente hacer la copia. Vamos a hacer la copia. Copy de IMG es igual a np.copy de IMG. Ya hacemos la copia y aquí hacemos la anotación sobre la copia. Copia de IMG. El siguiente parámetro es el punto 1. Aquí para colocar, recuerden que para colocar rectángulos tenemos que indicar las dos coordenadas, ahí sí, cuál es el punto 1 y el punto 2. El punto 1 nos los da X y Y, pero el punto 2, que es en el otro extremo, ¿cuál sería la coordenada en X para ese otro punto? ¿Cómo quedaría aquí? El punto en el otro extremo, en el de abajo. Sí, ya sé que aquí tengo el ancho y el alto. Yo no entendí la pregunta, perdón. Así que para dibujar el rectángulo, en la imagen necesito indicar dos puntos, este y este otro, para que aquí se forme el rectángulo. Entonces, este punto, si el primer punto es este de aquí. Este ya lo tengo porque es X y Y, pero lo que no tengo son este otro punto. Pero lo que sí tengo es cuánto vale este ancho y cuánto vale este alto. Entonces, ¿cómo quedaría esta coordenada? X más W. Más el W. Y la coordenada en Y más Más la H. altura, ¿no? H. Ajá. Entonces, así quedarían esas dos coordenadas. Entonces, aquí X más W y acá Y más W. Más H, perdón. Más la altura. ¿Qué otro parámetro más? El color de la línea. Vamos a dejarlo, por ejemplo, verde, ¿no? Bueno, en mi imagen, pues convendría verde porque rojo no se podría notar mucho y azul tampoco. Entonces, verde sería, este en RGB. Entonces sería 0, 255 y 0. Este es el color de la línea. Siguiente parámetro es el thickness, el grosor de la línea. Vamos a colocarle un grosor de 2. Y ya. Con eso terminamos. Visualizamos con unos SimShows, la imagen copia, ¿no? Copy image. Y show.
Ya sería todo. Pues también si quieren, si puedo pasar en el chat. Así quedó. Voy a ejecutarlo y ahí veo el resultado. Este es el cuadrado, ¿no? Ya agregué una anotación con los valores que me regresó la detección de rostros. Oye, fabuloso, o sea, eso es automático, ¿verdad, Joel? O Es sea, porque no, automático y es rápido. sí. Está optimizado, entonces eso puede correr rápidamente en dispositivos, en sistemas embebidos. Y ya vi, atrás tengo una fotografía y aparecen dos rostros, son los que los pone ¿Son los el que te cuadro. encontró? Sí, 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 sí. Oh, ya, sí. Sí, detecta múltiples rostros. Entonces, uno pues, solo va a trabajar con un solo rostro, ¿no? Por eso les pedí, bueno, de un solo rostro, pero el método puede encontrar todos los que encuentre, todos los que pueda. Profe, si ahí he encontrado tres rostros internamente, cuál de ellos ha pintado? Eh, eh, a- en, ¿O es el último que encuentra? mm, buena pregunta. No es, vamos a ver, es una buena pregunta. Es así, fíjate, no, exactamente no sé si tome el promedio o tome el último, o posiblemente sería como que él hace un promedio. Luego, en otras técnicas, por ejemplo, hay algo que se llama el intersección sobre la unión, intersection over union. Entonces, por ejemplo, si hay más, Digo, ¿no habría manera de ver por cuál, cada, claro, por cada cuadro que vaya encontrando, ver las coordenadas y ver cuál está pintando? si no habría forma. Ah, ok, A ok. menos que encuentre, pero estos de aquí, este que colocamos acá, este 3 es solo un parámetro para que detecte ahí, es un parámetro de control de la calidad también. Pero no podría, eso sí, no te da cuáles son esos tres que encontró, cuáles fueron esos tres vecinos. Eso sí, no lo puede dar. En dado caso de que encuentre más rostros, pues sí lo vas a tener. Pero estos de acá, no. Exacto. Sí, sí. Ok, profe, gracias. Buena pregunta, pero sí, no se podrían ver. Pero sí es de control, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le dejo uno? Vamos a hacer, por ejemplo, si yo le digo, bueno, encuentra un rostro, pues me sigue encontrando uno, pero incluso ya me cambió un poco aquí la coordenada, porque pues ya prácticamente el primero que encontró fue el que me muestra. Pero ya si yo le digo, bueno, encuentra tres, igual cambió un poco aquí la coordenada. Este, pero por ejemplo, si yo le aumento y le digo, encuentra seis, incluso también, si lo aumento mucho, encuentra 10 también. Si no lo aumenta, encuentra 100 rostros. O sea, llega un momento en el que tampoco puedes decirle que encuentre demasiados rostros. Profe, y si ese método le agrego, lo meto en un for y voy capturando el número de caras, va iterando, uno, dos, tres, voy capturando las coordenadas para ver si son las mismas, ¿no? Ajá. Ajá, sí, sí lo podrías hacer y ahí podrías ver, ¿no? Cómo va Claro, moviéndose ligeramente ok, y ok. ya lo tendrías corriendo ahí o sea, nada Ah, más metes esto en un ciclo, de aquí a estas líneas las metes en un ciclo y vas tomando imágenes, vas capturando y las vas mostrando. De hecho, es algo que yo pienso que podemos hacer, o por lo menos pueden ver, porque ahí sí se necesita, para que uno vea corriendo el algoritmo relativamente rápido, pues necesita tener un equipo rápido. Por ejemplo, en esta máquina, pues es una ya Bueno, del año podemos dos mil darle doce. unas cuatro correitas nomás para ver. Joel, disculpa, Eh, ¿cómo podemos darle mayor espesor a la línea
o mayor, ¿cómo se llama? Ancho a la línea de la detección del rostro. Ah, es con el último parámetro. Este es el thickness, este controla el ancho. Por ejemplo, voy a darle un 5, Ah, ok, ok, ok. pero en el mío conviene hasta que sea menos. También depende depende de qué tan grande es tu imagen. Si tienes una imagen de 1000 por 1000, pues necesita un espesor más grande. Si es una imagen de 200 por 200, ya necesita más pequeño. Sí, sí, sí. Todo Ok, eso ya, depende. ya lo hice con 7, ya se ve bien. Ajá, sí, entonces ahí le mueves. Ok. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, pues ya tenemos la primera parte, ¿no? Que es el reconocimiento, la detección, ya vimos cómo. Entonces, ahí ya no hay, pierde esa parte hasta el momento, bueno, en lo que está en el estado del arte, pues ya está muy resuelta. Estos métodos son muy precisos y hay otros enfoques también. Pero lo siguiente, eso sigue siendo un reto. La identificación facial no es algo tan sencillo como lo anterior, lo de reconocimiento, porque ahí pues ya uno se topa con cuestiones de sobreajustes de los modelos o faltas de ajustes, falsos positivos, sobre todo si hay personas muy parecidas, ¿no? Que lo vemos, o sea, tienen características similares, misma tonalidad, mismo peinado, entonces todo eso va a hacer que la identificación facial no sea tan sencilla, pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces, este es el planteamiento del sistema completo. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué partimos? Bueno, tomamos una imagen. Puede haber o no etapas de preprocesamiento. En este caso no las hay porque no le hicimos nada a la imagen. Pero si tuviéramos una imagen con mucho ruido, pues aplicamos un filtro. O si tenemos una imagen demasiado grande, la reducimos. Entonces hay que ver, a lo mejor vamos a proponer un tamaño de imágenes y todas las demás las escalamos. Todo eso está dentro de preprocesamiento. Para reconocer el rostro necesita obtener rasgos descriptores de la imagen. Todo esto es lo que hacen los filtros HAR a través del Detect Multiscale, ¿no? Sí, la detección en cascada. Y ya tenemos el reconocimiento, ya encontramos el rostro, pero ahora este resultado que tenemos lo necesitamos combinar con algoritmos, con otros tipos de algoritmos para hacer la identificación. Entonces, para hacer aplicaciones complejas de visión artificial, comúnmente se combinan con algoritmos de visión, pero con otro tipo de algoritmos de aprendizaje máquina, de machine learning o de deep learning también. Entonces, eh, pues vamos a combinarlo con esos otros algoritmos. Aquí es donde vamos a mezclar visión con machine learning, con aprendizaje máquina. Entonces, no sé si ustedes han tomado otros cursos o tienen conocimientos de algoritmos de aprendizaje máquina, de machine learning. No, yo no, no. Yo algo, poco, profe, por mi cuenta estoy investigando. Sí. Bueno, ahí tenemos unos cursos nosotros también de aprendizaje máquina, por si luego les interesa. Pero bueno, Genial, genial. Ahí va a estar, eh, profe. en aprendizaje máquina hay No, joven, problemas, te puedo interrumpir. ¿sí? Fíjate que yo quisiera echar a andar un proyecto de detección de tipo de construcciones, pero no sé si es con eso lo que estás comentando. Creo que sí, habías mandado hoy un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces no sé si es con lo que estás comentando ahorita, ¿no? Lo de aprendizaje máquina. Claro, también tiene que. Posiblemente porque yo no había escuchado no, exactamente, no sé muy bien qué tipo de características estés buscando detectar o qué Fíjate tipo de que construcciones. tengo dos papers que te puedo compartir para que revises, ¿sabes? Porque ya se ha hecho en otros países, ¿no? En Ah, ok, Colombia y ok. otros países. Entonces, si gustas, te los comparto ya y ya tú me comentas qué es lo que se requeriría, ¿no? Porque ahora está muy suave todo eso. Sí, bueno, pues como que de lo más importante que se podría requerir son las imágenes con las que se construyen esos sistemas, porque por ejemplo aquí, para que OpenCV llegara a su Detect Multiscale, eh, tuvo que haber hecho todo su proceso de entrenamiento del modelo con imágenes de rostros. Y toda esa parte, pues, fue mucho esfuerzo, ¿no? De los que propusieron, de los investigadores. Entonces,
Lo tuyo sería como, yo lo veo un poco más en ese sentido, de que tú crees tu método para encontrar ese tipo de construcciones, porque a lo mejor no vas a encontrar algo de OpenCV que ya los encuentre automáticamente. Y para eso, entonces, para que tú generes tu propio método, sí sería muy recomendable que tuvieras imágenes, o sea, un conjunto, un dataset de lo que quieras reconocer, y ya lo tengas ahí. Muestras, imágenes de este tipo tengo tres tipos de construcciones y tengo varias imágenes de la construcción uno, el tipo 2, el tipo 3. Y con eso sería como lo ideal. Ya a partir de eso, pues, ya puedes aplicar varias técnicas, ¿no? Puedes hacer ahí un análisis de qué técnicas trabajan mejor, pero sí sería como que idealmente que tú tuvieras un dataset. No sé si eso ya lo tienes o no. Porque si no lo tienes, entonces, pues sí habría que buscar, ¿no? Bueno, hay forma de que tú lo obtengas, tu dataset, o si no, pues buscar si hay algoritmos que a lo mejor ya traen algo y tú lo puedes integrar en otro tipo de métodos, ya. Pero sí, bueno, ahí pasa esos Sí, claro que técnicas y ya sí. lo checas. Sí, 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 te los comparto y sí, estoy armando algo, nada más que quiero saber, pero ya te consulto si esas imágenes son adecuadas, ¿no? Para lo que se está buscando. Pero bueno, ya no te interrumpo más, perdón. Ok, bueno. Entonces les comentaba que en aprendizaje máquina existen problemas. O sea, son problemas o aplicaciones también. Aquí se puede denominar, ¿no? Como una aplicación de identificación facial. O es un problema también, ¿no? Es una posible aplicación, también son problemas. Entonces, en aprendizaje máquina se tienen detectados ya ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, están los problemas de regresión, que son en donde se crean modelos predictivos, como estos que pues predicen, ¿no? ¿Cuál va a ser la temperatura en el próximo día o en el próximo instante, o los que predicen las ventas, ¿no? Para algún negocio en la próxima semana? Entonces, son modelos predictivos, resuelven un problema de regresión. El otro tipo de problemas que resuelven son los de clasificación, que es donde tú tienes un conjunto de muestras y quieres asignarles una clase. Por ejemplo, tienes una imagen, ¿no? De un rostro y quieres que un sistema te diga, en esa imagen hay un rostro o esa imagen pertenece a la categoría de rostros. Esos son los problemas de clasificación. Están otros problemas, por ejemplo, los que reducen dimensiones. O sea, tienes un conjunto de datos que tienen, luego se les dicen muchas características o muchos rasgos y quieres reducirlos para que se procesen más rápido, sean los modelos más ligeros, entonces también hace reducción. Entonces hay diferentes problemas. Aquí el problema que nosotros estamos atacando es uno de clasificación, porque lo que tenemos son rostros y los queremos clasificar. Las clases son los nombres de las personas a las que pertenecen los rostros, ¿no? Entonces tenemos la clase, por ejemplo, Joel. Tomo mi rostro, tomo la imagen, detecto el rostro y quiero asignarle la clase de la persona Joel, que el sistema detecte que ese rostro es de tal categoría, categoría Joel o categoría Mario, categoría Oscar. Entonces, es un problema de clasificación. Vamos a aplicar un algoritmo de clasificación. Entonces, hay diferentes algoritmos, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Para un problema como este de clasificación, tienes un arsenal de métodos que puedes ocupar. De todos esos métodos, a una clasificación sí, una categorización de métodos están los paramétricos y están los no paramétricos. Esto es más sobre la naturaleza de los métodos. Paramétricos, no paramétricos. Tiene que ver en cómo están compuestos. Por ejemplo, modelos paramétricos. Un modelo paramétrico es un conjunto de coeficientes que definen un modelo. De hecho, esto que me preguntaban al final, ¿no? De qué contiene este archivo. Yo les decía, bueno, son los que hacen al modelo, son los parámetros que hacen el modelo. Entonces, esta técnica podría caer dentro de los modelos paramétricos. Hay otros modelos donde también se tiene información, porque de alguna forma eh, un modelo es algo, ¿no? Es un ente, es un objeto. Entonces, pero no necesariamente son parámetros. En los no paramétricos, lo que existen son
por así decirlo, reglas, como reglas establecidas. Es diferente una regla a un conjunto de coeficientes que forman un modelo. Pero esto ya es muy específico de la arquitectura, ¿no? Entonces, si quieren, no le hagan mucho caso a esto. Solamente, bueno, hay que decir que el modelo que nosotros vamos a analizar para este método, para ver si nos funciona, es uno no paramétrico. Es uno que no está definido por coeficientes. Es uno no paramétrico y se llama el algoritmo de clasificación de los vecinos más cercanos, o KNN. Este KNN, así lo encuentran en los libros o en internet, es el de K Nearest Neighbors. Creo que hay una H, ¿no? No sé si lo escribí bien, pero es el de los K vecinos más cercanos. Aquí lo que tú tienes es uno, además es muy fácil de entender porque prácticamente tú tienes un conjunto de datos que pueden pertenecer a diferentes clases. Por ejemplo, aquí son tres clases. Tienes la clase cuadrado, la clase de los cruces y la clase de los puntos. Entonces, lo que tú quieres es que cuando venga un nuevo dato, quieres asignarle una clase. Quieres saber, ¿a este nuevo dato pertenece a la clase cruz, a la clase cuadrado o a la clase punto? Entonces, se llama vecinos más cercanos porque te dice, busca los que estén más cercanos. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a buscar los 5 vecinos más cercanos. Los 5 vecinos más cercanos, imaginemos que son estos. Vamos a suponer, son estos 5. Uno, 2, 3. Bueno, ahí más bien son 6, ¿no? Me equivoqué, entonces más bien 5. 5 aquí. Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces ya encontraste los que son más cercanos. Ahora, de esos 5, ¿cuál es la clase que tiene más muestras? Entonces aquí vemos que la clase cruz tiene 2 muestras, la clase punto tiene 2 y la clase cuadrado tiene una muestra. Hay un empate entre clase punto y clase cruz. Esta muestra, la que nos interesa, podría pertenecer a cualquiera de esas dos. Como hay un empate, se asigna la primera. La primera que tenga el modelo, el algoritmo definida es la que se le asigna, ¿no? A lo mejor es la de punto verde, ¿no? Entonces, ya, esa muestra pertenece a la clase punto verde, ya lo categorizamos como puntito. Pero podría ser no podría ser el caso necesariamente que haya un empate, ¿no? Eso se puede dar, pero imaginemos que ahora los 5, que a lo mejor decimos, bueno, encuentra los 6 más cercanos. Y los 6 más cercanos son estos, donde aquí ya no hay empates, aquí hay dos cruces, uno cuadrado y hay 3 verdes. Entonces la que gana es otra vez la de los verdes, pero aquí sí ganó por mayoría. Entonces así funciona. Este método es muy sencillo. Solo te dice, bueno, ¿quieres clasificar un dato? Encuentra los más cercanos y fíjate cuáles son los que, la clase que más se repite y esa es la que le asignas. Es lo más probable, es la clase más probable a la que pertenezca esa muestra. Y bueno, tiene sus pasos, ¿no? El método. Déjenme ver la hora. Sí, ya estamos prácticamente sobre la hora. Pero son esos 3 pasos. Tú eliges cuáles van a ser, cuántos vecinos quieres buscar para clasificar muestras, ¿no? O sea, imaginemos rostros acá, ¿no? Entonces, tú le indicas cuántos vecinos quieres encontrar, el número K, y una métrica de distancia, o sea, también cómo es que se mide esa distancia, cómo sabes que esta distancia o que estos son más cercanos por la distancia, pero cómo se mide matemáticamente. Seguramente esto les recuerda a la distancia euclidiana o la distancia euclidia, que es de las funciones de distancia más, que más se utiliza o más comunes. Entonces ya tomas tu función de distancia, a distancia euclidiana. Entonces encuentras los K vecinos más cercanos. Con esa función, de hecho acá lo que se hace se encuentran todas las distancias, porque para saber que estos son los más cercanos, tienes que saber que los otros son los más lejanos. Entonces, a final de cuentas, se encuentran todas las distancias y ya se ordenan de menor a mayor y se toman las CAM que aparecen hasta arriba, ¿no? Las más cercanas. Y ves cuál es la clase que más se repite
el mayoritario, y esa es la que le asignas. Entonces vamos a aplicar vamos a llevar este método al problema de la identificación facial. Estas son medidas de distancia, por ejemplo, en el método que vamos a ocupar. Este método ya no está en OpenCV. Este que calcula las distancias, que te dice cuál es el más cercano, que clasifica, este ya no está en OpenCV. Vamos a utilizar otra biblioteca, pero esa biblioteca utiliza esta como distancia. Aquí, por ejemplo, cuando P es igual a 2, estamos hablando de la distancia euclidiana, que esta la distancia euclidiana es aquí la sumatoria, tienes los puntos, haces la coordenada, vas restando tus coordenadas, ¿no? Y las elevas al cuadrado, haces una sumatoria. Por ejemplo, aquí tienes coordenadas. Aquí tienes una coordenada x1, y1. Aquí tienes otra coordenada, ¿no? Aquí x2, y2. Entonces tú restas x2 menos x1 al cuadrado, luego le sumas y2 menos y1 al cuadrado. Eso es lo que significa este método, restar coordenadas. Y a todo eso le sacas raíz cuadrada y eso ya te mide la distancia. Entonces lo vamos a emplear para hacer esta clasificación y vamos a ver vamos a entrenar. Ahora por ejemplo, si mantenemos esas dos imágenes que ustedes tienen, de dos personas, pues el sistema no va a fallar porque las similitudes van a estar muy claras, pero entre más usuarios haya, entonces se puede prestar a confusión. Pero bueno, ahí depende, ¿no? Si no hay muchas imágenes, pues va a estar bien porque no se va a equivocar el sistema. Pero pues ya si las personas van subiendo sus imágenes, pues ahí va a haber más posibilidad de que se confunda. Pero todo esto lo dejamos para la siguiente clase, entonces vamos a terminar la aplicación la próxima sesión. No sé si tengan alguna duda o pregunta final, o duda o pregunta, No, ¿no? Duda o comentario. no, Joel, fíjate, nada, sin inquietudes. ¿Cómo dices que se llama el otro curso que tienes? Machine Learning. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, Profe, sí, ¿eso sí. también usted lo va a dictar? Sí, de hecho, yo creo que está a lo mejor en septiembre, no sé, puede que a finales de este mes o a inicios de octubre podría iniciar. bueno, Ah, sí ok. creo que yo me había inscrito en ese, pero fíjate, Joel, que yo no había, no conocía casi nada de Python básico, entonces yo creo que Ah, ahora lo voy a aprovechar más. sí, pues ahí si les interesa, luego nos mandan un mensaje. Si es que no les recordamos y ya les damos la información. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vale, que estén bien y que pasen un buen fin de semana. Profe, ahí sí, este colaborador y lo sube, pues, ahí al Drive. Ah, sí, lo subo, lo voy a compartir también. Ya, genial, genial. Muchas gracias. Vale, pues entonces nos estamos viendo. Chao, profe, nos vemos.